Buenas tardes, distinguidos amigos y hermanos que sintonizan el programa Comunicando el Evangelio en su versión 25 años. Habría que sacar la cuenta cuántos programas van. Multiplicar las semanas del mes por 25 años. Bueno, una cantidad bastante significativa sin duda de programas. Estamos de aniversario y es un gozo también tener aquí Sabia Nueva. Este es nuestro tercer programa con Benjita, parece. Con Benjita, Benjamín, yo digo Benjita. Así que es nuestro tercer programa con él y ha sido placentero también trabajar con él y poder compartir, ¿no es cierto?, la palabra del Señor que es tan importante para nosotros. Vamos a orar un momento en la presencia del Señor. Queremos seguir compartiendo acerca del nacimiento de Cristo, la sobrenaturalidad que abarcó este evento maravilloso que ya decíamos no es el 25 de diciembre. Hay datos de todo tipo, bíblicos, arqueológicos, geográficos, climáticos, que muestran que no fue esa fecha. Lo importante, ¿no es cierto?, es que nació. No esa fecha, pero nació. Vino aquí a esta tierra a redimirnos, ¿no es cierto?, a esta raza que había caído y que iba sin rumbo. Padre, te adoramos y al iniciar este programa deseamos contar con tu dirección, Señor, que no sea solamente una transmisión de información, sino que esta palabra que viene del cielo pueda ser, Señor, pueda tocar cada corazón, pueda abrir la necesidad de despertar la necesidad de buscarte a ti, Señor, y encontrar el único camino de quien conduce al Padre, y ese es Jesucristo, quien conduce a la criatura al Padre, Señor, para establecer ese vínculo maravilloso de justificados por la fe tenemos paz. Quedamos en tus manos, Señor, deseando que este tiempo pase rápido, que sea bendición, que sea agradable para las personas que lo escuchan, porque queremos compartir la palabra sin restarle ni quitarle, y en ello requerimos la asistencia del Espíritu Santo para hablar lo que aquí está establecido. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues, recordando un poquitito, ¿no es cierto? Estábamos viendo que eh, el nacimiento de Cristo fue sobrenatural. Aquí no primó el hombre. Decíamos que hay 42 generaciones, desde la primera hasta que nace Cristo, y en todas las otras, las 42, se habla del 41 de se habla de que este engendró al otro y dio a luz este hijo, este engendró al otro. Pero cuando llega Cristo, dicen que María se halló concebida por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y de ahí se humana este Cristo Jesús que viene del cielo, siendo verdad el Hijo de Dios. Es Dios mismo que se hace carne y se hace visible. Me gusta mucho, Benjita, cuando habla la palabra en la visión, el comentario que hace Juan el Bautista acerca de Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me encanta ese pasaje. Aquí está, podríamos decirlo si lo parafraseamos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también se acuerdan lo que dijo. Tú eres ungido. Cuando preguntan quién dicen los hombres que yo soy, no es que él tuviera un complejo de identidad, no supiera quién era, pero él dice, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Quería ver qué pensaban ellos. Lo sabía, pero quería escuchar y revelar una verdad también, la verdad. Entonces Pedro salta rapidito y dice, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí está, Señor, gloria a Dios, aleluya. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el ungido. Y bueno, él podría sacar un 7 con esa respuesta, pero Cristo le dije, cuidadito, no, eso no salió de tu habilidad religiosa, de tu habilidad teológica, que no la tenía, yo creo, recién estaba con Jesús, afinando la estaca del estudio Mm. y con el mejor de los maestros, y no es cierto, y dice, el Espíritu de mi Padre te lo reveló, esto no proviene de ti, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, sobre esa afirmación que Pedro hace. Y me gusta también cuando quien escribe Hebreos, que yo pienso que es Pablo, bueno, habla de Jesús como el mejor fiador, santo, inocente, sin mancha y aprobado. Ese es un poco el contexto para continuar. La concepción de Cristo, Benjita, yo voy a leer y tú haces un comentario por ahí, ¿ya? Vamos a ver del 26, el Lucas 1, 26 al 32 dice así. Al sexto, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, al norte de Israel. Tenemos por el norte Galilea, Samaria y Judá. A una virgen, desposada con un varón que se llamaba José. Aún no se habían unido ambos. Según la costumbre, estaba pedida, estaba requerida, era la novia. Pero, ¿no es cierto?, no se concretaba la unión. De la casa de David.
y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación será esta? Es impactante para ella, imagino. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Qué maravilloso, ¿ah? Has hallado gracia delante de Dios, que era que nosotros también hallemos gracia. Y ahora dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y aquí hace una referencia a quién es Jesús, quién será. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Aquí no es Alá, no es cierto, Mahoma, es el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob de Israel para siempre y su reino no tendrá fin. Hasta ahí vamos a llegar. Ah, perdón. Y dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, no había tenido relación con José. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hasta ahí vamos a llegar. Hermano Benjamín, adelante, ataque nomás el versículo. Bueno, yo creo que aquí, profe, lo que primero podríamos comentar es que la concepción virginal de María, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es un hecho histórico y es un hecho sobrenatural. No es un símbolo y muchas veces hay intentos dentro del mundo protestante cristiano como a rebajar esto, no hablar de esto. Otro que a algunos pareciera que les parece muy increíble esto y hacen hasta bromas que María, que Sí, pues. José, que el Espíritu Santo, cuando esto no nos debiese asombrar, puesto que estamos hablando de una obra sobrenatural y milagrosa que Dios hizo a través de María, cuando vemos ahí en el verso 64, María se pregunta, ¿cómo es posible esto? Ella anteriormente le señala al ángel que no había conocido varón, no había tenido Mm, relaciones con ningún varón hasta ese momento. Entonces ahí el ángel le responde y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá mm, será llamado Hijo de Dios. Entonces ahí tú puedes ver la respuesta soberana de Dios. Dice que vendría sobre ella el Espíritu Santo y el poder de Dios la cubriría diría. a María para poder hacer posible el nacimiento, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo que existía desde la Mm, eternidad. Entonces, como primer punto, eso no es un símbolo esto, no es una mera representación que está ahí en la escritura como si fuese un cuento, no es un hecho histórico el nacimiento y la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo por medio de la Virgen María. Es un hecho histórico y sobrenatural de una obra soberana y milagrosa mm, de nuestro Dios por medio de su Espíritu Santo y el poder que mostró ahí al, al tomar el vientre de María y encarnar, tomar forma de la naturaleza humana de Cristo, que ya existía desde la eternidad. Este milagro muestra que la salvación también no nace de un esfuerzo humano, de un intento humano, porque bien pudo, no sé, pues, formarlo a partir de la unión de José y María y después tratar de purificar a Jesús o cubrirlo de toda inmundicia, pero no, tenía que ser sin la intervención humana del hombre, sino que solamente a María como medio mm. de encarnación de nuestro Señor Jesucristo, para que no heredase corrupción. Por eso que aquí el énfasis es que Cristo es concebido
sin la intervención de un hombre, de un mm, varón, para que no heredase corrupción de pecado. Y también esto afirma lo que veníamos comentando en las intervenciones pasadas, lo que señala la profecía de Isaías 7:14, que de una virgen concebirá y dará a mm, luz. Aquí vemos que Dios es fiel y demuestra su fidelidad a su pacto, eh, tanto lo prometido hace cientos de años atrás, vemos su pleno cumplimiento aquí en el Evangelio. mm, Con respecto al verso 33, el profe le hizo aquí una mención bien particular cuando lo estaba leyendo, Jesús, anunciado como heredero de su padre genealógico David, que iba a heredar ese trono que había quedado este, vacío, circunspecto. En el verso 33 leemos que y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y aquí vemos que Jesús no será rey, digamos, en el futuro, sino que ya es rey, ya es un rey eterno desde la encarnación misma, ya está reinando desde el momento en que fue encarnado y vino al mundo. Y aquí explica que su reino no es eh, terrenal, mm, en el sentido de que él iba a venir y iba a sentarse en un trono físico. Su reino es espiritual, es redentor, es eterno. Y en eso vemos el cumplimiento del pacto que Dios hace con David, que iba a heredar uno de sus descendientes su trono y reinará sobre la casa de Jacob. Dice para siempre y su reino no tendrá fin. Todos los reinos de esta tierra tienen fin, porque son humanos, pero el reino de nuestro Señor es, como decía otro texto, desde la eternidad por la eternidad. Eh, Aquí se enfatiza que nuestro Señor, nuestro Rey, nos viene a salvar, no a conquistar políticamente, no a establecer políticamente un reino, que era lo que esperaban los judíos, que aclamaban un rey político, un salvador tipo superhéroe como los vemos hoy en día, eh, cuando la salvación y el rescate que Cristo iba a hacer a este pueblo, como el Mesías ungido, como el prometido mm, desde el mismo Génesis, era salvarlos de algo mucho, mucho mayor, que era salvarlos espiritualmente, era salvarlos, eh, como decía un texto por ahí, de nuestro corazón, de nuestra maldad, de, nuestro propio, de nuestra propia iniquidad, como señala el profeta Isaías. Aquí, con respecto a la respuesta de María, aquí se señala que María fue muy favorecida, fue llena de gracia, recibe gracia. Aquí, digamos, a hacer el punto con la doctrina católica romana, María no es fuente de gracia, María recibe gracia, mm, no es dadora de gracia, María es la que recibe gracia de parte de Dios. Aquí, digamos, esto hay que mirarlo sin estos ojos y estos lenguajes como hacen los católicos y generalmente los de tradición mariana, los que están con esta idea de la mariolatría, de la veneración y exaltación a María. No, eso no es lo que señala el texto. mm, Dios la muestra como modelo de obediencia, de humildad, de una sierva de Dios que atiende al llamado y que recibe favorecida con esta gracia, esta bendición de parte de Dios. Aquí explicar que su fe en ella, aún sin entender del todo, era someterse a la palabra de Dios, a lo que el ángel, eh, a lo que Dios decía por medio del ángel. Aún sin entender del todo, ella, yo creo que cuando lo visita el ángel se queda
como rascando la cabeza, con grandes dudas, ¿cómo va a ser posible esto? Ah, pero vemos, eh, curiosamente, versículos adelante, lo que estábamos leyendo, la respuesta que tiene eh, ante esta bendición que le fue dada a Amén. María, el canto en que ella se engrandecía, en que ella se magnificaba en Dios nuestro Señor. Ahí podemos continuar con no sé si quiere comentar algo Bueno, en este sentido. es maravilloso esta visión del ángel. Imaginamos, como tú dices, de haber sido impresionante para ella encontrarse con una experiencia de esa naturaleza. Y con ese salve que es un saludo, ¿verdad? Un saludo o la salvación, ¿m? Un saludo eh, de parte de Dios. Y obviamente es favorecida porque es escogida, ¿verdad? Por alguna razón que a Dios le plujo para que ahí se acunara el Hijo de Dios. Podría haber sido cualquier joven judía que estaba en la condición de virginidad, desposada, pero no aún casada en todo el sentido de la palabra, sin cumplir el formato legal, ¿verdad? Sino que en ese periodo se encuentra con este mensaje del ángel donde le reconoce que es favorecida y que será importante entre las mujeres, pues. ¿Ya? Uno de repente dice, la mamá no sé, recuerda de héroes, pensemos en Chile, la mamá de Arturo Prat, de O'Higgins, de los Carreras, se les recuerda con cierto respeto. Bueno, mientras no eso pasa una idolatría, una adoración excesiva, porque la fuente de salvación no es María, ¿verdad? María, con todo el respeto le amamos, es la madre del cuerpo físico de Cristo, ¿verdad? Y el redentor no es María, es Cristo Jesús. Él es el redentor. Es Cristo el que murió en la cruz, no fue ninguno de los otros. Pedro dice la tradición que murió crucificado, pero no quiso ser igual según la historia de Josefo, que fue crucificado al revés, según la historia, no dice la Biblia. Crucificado, ¿verdad? No quiso ser como Cristo y dijo con la cabeza hacia abajo y los pies arriba, pero él no murió para salvarnos a nosotros, de ninguna forma. Entonces hubo uno solo que se expuso por aquello, el Cordero Pascual, que cumplía todo el propósito. Entonces, claro, recordad entre las mujeres, el pueblo cristiano le respeta, le valoramos, pero no le atribuimos más poderes que el que ella tiene. Bueno, más adelante no me voy a adelantar, pero en Magnífica ella reconoce su condición espiritual, lo reconoce, vamos a verlo un poquito más adelante en el Magnífica cuando lo veamos. Bueno, ella sin duda se turba por las palabras porque ¿cómo puedes codificar una información tan amplia como esta? Y dice, ¿qué saludo será este que a mí me dice salva? ¿Mm? Salve, muy favorecida, el saludo que se utilizaba, celestial en este caso. Y bueno, le dice no tengas temor, porque en el fondo ella debe haber tenido temor al ver esa majestuosa aparición, que era, ¿no es cierto?, una teofanía, Dios manifestándose a través del ángel. Esto no es de extrañarnos porque es la naturaleza de Dios, su sobrenaturalidad le llamo yo a esto, ¿verdad? Y ella, bueno, has hallado gracia delante de Dios. Qué importante eso, hallado gracia, gracia. Eh, ¿Quién podría ser digno de hallar gracia si no opera la misericordia de Dios? La gracia tiene que ver, generalmente uno la define de una forma muy básica, muy sencilla, el don inmerecido, y no está mal. No está mal, es la forma más básica, más sencilla de entender lo que es la gracia de Dios. Quizás nunca vamos a poder comprenderla en toda su magnitud. La gracia es profunda, como su amor. Gracia, Dios nos regaló, nosotros los queríamos estar agradecidos por aquello. Pero ella fue, ¿no es cierto?, halló gracia delante de Dios, tuvo misericordia. Y la gracia tiene que ver con más que la definición que ya hemos dado, que es el don inmerecido de Dios, ¿no es cierto?, que nos mira y tiene misericordia, agregamos otro concepto a la gracia, misericordia. La gracia es un don y una virtud. Y es un don porque nosotros pasamos a ser constituidos hijos de Dios o hijitos de Dios, como dice el apóstol Juan. Y también la gracia es una virtud porque, perdón, es un don porque Dios nos permite heredar, ser herederos de Él y coherederos con Cristo. Imagínense lo que estamos hablando. ¿A quién no le gustaría recibir una herencia aquí en la tierra? Algunos hemos recibido partes más o menos buenas, otros no tan buenas.
Pero ¿quién no quisiera tener una herencia que le fuera dada, ¿no es cierto?, por lo que significa eso, ese bienestar, digamos, material o físico. Pero aquí la gracia, ¿no es cierto?, aparte que que es un don porque Dios nos constituye en sus hijitos, es también, ¿no es cierto?, es el hecho de que Dios nos hace partícipe de sus planes, y ahí a María le hizo partícipe de su plan. Y eso tiene que ver con gracia. Es también un don. La hace partícipe del plan. Y el plan de Dios es magnífico, no tiene límites. Nos hace sus herederos y coherederos de Cristo en sus padecimientos y en su gloria venidera. Y ella, bueno, coincide, se le indice que va a conseguir concebir, ¿no es cierto?, en su vientre y a dar a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y bueno, reconoce la grandeza de él, reconoce la grandeza de él, que será llamado Hijo del Altísimo. Por eso que el Padre, cuando está en el bautismo, Jesucristo que no tenía por qué hacerlo, pero él no hace nada, no nos pide nada que él no haya hecho. Dice que ahí está la presencia de Dios también. Está la presencia del Hijo, la presencia del Espíritu Santo, que se ve como una paloma que desciende sobre él. Y está la palabra maravillosa de Dios cuando dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y Cristo más adelante, ya cuando ya está adulto, también refrenda aquello. Yo y el Padre y lo somos. Y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, hay también una promesa, hay teorías acerca, o versiones o interpretaciones acerca de este trono. El trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Apocalipsis nos aclara también aquello, Apocalipsis 24, cuando nos habla de esos 1000 años. Estamos los que creemos, ¿verdad?, que el reino de Dios correcto está en nuestro corazón, pero hay una mediatización conforme a las promesas hechas a través de los profetas mayores y menores. En Apocalipsis 24 está clarito, nos habla de 1000 años, ¿verdad? Y habrán procesos y los señala. Bueno, es un tema de discusión que no es para este momento, ¿verdad? Entonces, tenemos toda una profecía que se cumple en María, ¿no es cierto? Y que obviamente ella se extraña y bueno, ¿cómo será esto? Dice ella, porque yo no he conocido varón. Conocido varón significa intimar. Y ahí donde le da la respuesta maravillosa, donde dice que el Espíritu Santo vendrá y, ¿verdad?, el Altísimo te cubrirá con su sombra. El santo ser que nacerá se llamará llamado Hijo de Dios. Bien lo explicó Benjita. Si hubiese sido creado por la relación marital de José, se habría transmitido el pecado, pues. Pero estamos hablando de Jesucristo, pues, ya es Jesucristo. Él es la gloria de ser honrado por un rey. Él es la gloria, en la presencia inmediata y constante de Dios que se hace visible. Es la gloria de Dios que se nos muestra, es Dios mismo que se encarna, ¿verdad? Y se hace como nosotros. Si hubiésemos sido un ave, se habría encarnado como un ave. Si hubiésemos sido otro tipo de especie de naturaleza, sería encarnado en ese tipo de naturaleza de la especie, porque Él viene, Él no tiene, Él no hace solamente teoría. Él hizo la teoría y la práctica, nos comunicó la teoría, está establecido en los profetas, y Él, ¿no es cierto?, hace lo que está establecido, nos muestra. Por lo tanto, nosotros no tenemos excusa para decir, yo no puedo. Estamos claros que yo no me voy a comparar con Cristo. Cristo es perfecto, es el Dios mismo, yo no soy Dios. Él lo es. Lo crean las personas, no lo crean. Mire, no, eso no afecta a la persona así, a la realidad de Dios, al plan de Dios, eso a Dios no lo afecta que uno crea o no crea en Él, creo yo. Eso está así establecido. Hay un hacedor, una causa que origina todo, y Él no es hecho por nadie porque es Dios. No estamos hablando aquí de un presidentito, de un alcaldecito, de un diputadito, de un pastorcito, un obispito. No, estamos hablando del Dios maravilloso de los cielos, de Abraham, Isaac y Jacob, que hace el universo con el solo poder de su palabra, y todo lo hace para Él y por Él. Entonces, un hecho de esta naturaleza no debe de extrañarnos porque es Dios el que opera. Yo no coincido en el mundo, tú tienes detrás tuyo ahí una tremenda imagen del universo, parte de Él. Una vez conversábamos con una doctora, doctora me refiero a un académico, que dio una charla, tuvimos con ella a través telemáticamente. Está gran parte de la décima región, las instituciones académicas. Era como la que iba a matar todas las preguntas, la que iba a resolver todas las preguntas que nosotros teníamos y los estudiantes también tenían. Entonces, era experta en toda la física y la astrofísica y todo lo que usted quiera, en alemán, no sé cuánto doctorado tenía. Bueno,
salimos tan confundidos después cuando terminó esta cosa como una hora y media, porque salimos con más dudas que la que tenía, porque la verdad es que todo ella empezó a usar, cuando se le preguntaba por los hoyos negros, por universo, si eran negros o eran colorados, eran rojos, si la creación, mire, ella usaba los siguientes conceptos, nunca me olvidar. Decía, yo no tengo la respuesta. En mi visión, decía. Pero puede ser, a lo mejor, posiblemente, quizás, tal vez, o sea, presumiblemente no había ninguna certeza de lo que estaba haciendo una mujer con 2 o 3 doctorados en el extranjero, en Europa, y dictando cátedra y la pedían en todos lados del mundo para que avisara y, ¿no es cierto?, entregar información. Mire, la verdad es que una excepción. Yo no, porque en el fondo sé que si a mí me preguntan cómo se hizo el universo y empiezo yo a teorizar que cayó una estrella, eso ya es inconcebible. Pero estamos hablando de Dios, de Dios. El ser humano es un ser hecho de una estructura a imagen de Dios. No significa que Dios sea como nosotros físicamente, pero pone atributos de Él en nosotros, algunos, y nos da la libertad para escoger o no, y también nos da, ¿no es cierto?, el libre albedrío para decir sí o no ante el Señor. Dios no nos patea nuestro intelecto y entra abruptamente, no nos obliga, ¿verdad? Esta es una decisión voluntaria que nos conduce a la bendición o a la perdición. Entonces, es sobrenatural el nacimiento, no cabe duda, porque es Dios, pues si no estamos hablando de un presidente de un país grande, chico, medianamente, significante, insignificante, no, estamos hablando del Creador, ante el cual tiene poder para sacar para poner reyes, el cual tiene poder para hacer, para deshacer, el cual tiene poder, ¿no es cierto?, para calmar las aguas, la tempestad, levantar muertos, tiene poder para transformar una vida y cuánto más podríamos decir. Bueno, de tal forma nosotros respetamos a María, nosotros no estamos aquí en una apología contra María, no podemos creer sí que ella, ¿no es cierto?, fue levantada, ascendida al cielo, porque en la Biblia sabemos que solamente Cristo resucitó, ¿no es cierto?, y fue a la presencia del Señor. Podríamos estar hablando de otros arrebatos que no puede, Elías, ¿verdad? Elías, Enoch, ¿verdad? Que son, podríamos decir, paráfrasis de cómo una forma de cómo Cristo vendrá también, así como ellos vinieron, Él vendrá, o ya al cielo. Pero aquí ella está esperando su redención y lo afirma más adelante en Lucas, ¿no es cierto?, 1:46, cuando reconoce, ¿no es cierto?, en el 48 su bajeza, reconoce su condición de humanidad. Nadie puede competir con Dios, estimado amigo. Nadie puede decir, yo no necesito a Dios o yo soy el ejemplo, síganme a mí. Solo hay uno que cumplió el estándar de Dios porque era Dios mismo, el Hijo de Dios Jesucristo. Por eso que decíamos que quien escribe, ¿no es cierto? Si es que fuese Pablo que escribió ahí en el libro de ¿cómo se llama? De mencionaba recién de Hebreos, menciona en forma tan clara, ¿verdad? Tan maravillosa, y da varias características de Cristo: fiador, santo, inocente, sin mancha, aprobado, y esa es parte nomás de lo que sale en Hebreo. Bueno, hay un saludo después de ver esta concepción virginal donde se presenta, ¿no es cierto?, el ángel Gabriel, donde habla del poder del infante que tendrá en el momento y en la mirada escatológica y el asombro de María ante tal magnitud. Está también el Magnífica, la respuesta de ella ya. El Magnífica, ¿verdad? Que también dicen los estudiosos que tiene que ver con 1 Samuel 2:1-10, ¿ya? Pero bueno, el Magnífica, ¿verdad? Es un cántico maravilloso donde ella, en este asombro, ¿verdad? Eh, indica su condición. Y voy a leerlo para que ustedes también, Benjita, puedan compartir con nosotros, ¿ya? Y ahí lo vamos a ir compartiendo de esa forma. El Magnificat, ¿ya? Entonces María dijo, estoy en el capítulo 1 del verso 46 al 56, vamos a leer. Entonces María dijo, engrandezco mi alma. No, engrandece mi alma. ¿A quién? Al Señor. No se está ella alabando o engrandeciendo ella, porque ella es la madre del cuerpo de Cristo. Engrandece mi alma al Señor. Ella tiene un Señor. No tienen los profetas, no eran los profetas, los intermediarios. Ella no está mencionando, ¿no es cierto?, a los profetas mayores, menores, a los grandes líderes de la palabra del Antiguo Testamento. No. Está diciendo que engrandece su alma
al Señor, porque no hay otro que sea digno de oración. Y mi espíritu, dice, se regocija en mí, en José, no, se regocija en Dios, mi Salvador. Y cuando yo reconozco que Él es mi Salvador, estoy reconociendo que soy pecador y que necesito al Señor. Y eso no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con un hecho de que connotemos, al contrario, es la humildad de reconocerse que es indigna como todo ser humano que ha sido parido y concebido por una mujer, producto de la unión con un hombre, no así el caso de Cristo, que fue concebido por el Espíritu Santo. Ella reconoce en Dios que es su Salvador. Arriba el Señor, qué maravilloso, ¿eh? Reconoce al Señor y reconoce al Salvador. Interesante, porque eso es lo que Dios quiere. Nosotros siempre decimos, Jesús es mi Salvador, correcto, pero es Señor, el Señor, el amo en mi vida, el Kyrios, como decían los griegos. Porque ha mirado qué cosa, la bajeza de su sierva, reconoce su indignidad y Dios se congracia en ello. Dios rechaza al altivo. Yo no necesito a Dios. Yo, ¿para qué? Si yo me manejo solo, soy ateo, hago lo que quiero. Yo tengo mi religión, yo camino por donde quiero, yo voy donde quiero, yo pienso como quiero, porque nadie tiene la verdad. Bueno, a ese Dios de lejito nomás, de lejito, y va a ver cómo estopa un día eternamente. Pero Dios se queda con el que está, ¿no es cierto?, con el corazón necesitado y confiesa y dice, sé propicio a mí. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues aquí de ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Le reconocerán, claro que sí. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. ¿Cómo que no? Santo es su nombre. No dice santo soy yo. Encontró gracia. Pero dice, santo es su nombre. Ella recalca, como Pedro dijo, no se inclinen ante mí, Pedro, Pablo, yo soy igual que ustedes, sus concielos, por favor. Bueno, y su misericordia de Dios es de generación en generación, a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ella ya se notaba que tenía teología, tenía conocimiento de la Tanaj, el Antiguo Testamento, pues está hablando aquí del Antiguo Testamento. Quitó los tronos a los poderosos, se estaba acordando sin duda de las campañas de Israel contra quienes lo agobiaron. Exaltó a los humildes, ella era humilde, al decir, por ejemplo, que engrandece mi alma al Señor. Ha mirado la bajeza de su siervo, reconoce que necesita un Señor. A los hambrientos colmó de bien y a los ricos envió vacíos. Ahí está muy importante, lo dice capítulo 5 Santiago también más adelante. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. O sea, no era una mujer que no supiera testamento, era una mujer que tenía conocimiento de la Torá, del Antiguo Testamento, ¿verdad? O la Tanaj, como le llaman. Y se quedó María con ella, y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a casa. Después, ¿no es cierto?, que estuvo en el contexto, visitó a María, a Elizabeth, su prima, en la cual nació Juan el Bautista. El hermanito Benja, dele nomás. Mientras yo tomo agüita. Bueno, pero usted lo está leyendo y era precioso porque parte exaltando a, a Dios como el Dios el soberano. Dice, mi alma engrandece, Maravilloso. mi espíritu se regocija en Dios, quien es mi Salvador, porque ha mirado la bajeza. Dice. Entonces ahí vemos un tono y un lenguaje en donde María reconoce la soberanía, el control de Dios. Cuando, por ejemplo, dice que santo es su nombre, ha mostrado su misericordia de generación en generación. Eh, ahí vemos exaltando la soberanía de Dios, la misericordia, su justicia contra los soberbios, contra los que oprimían. También señala que es algo central en estos conocimientos de la teología de cómo Dios exalta a los humildes y derriba a los soberbios y actúa por pura gracia, sin mérito alguno. Y usted mencionaba algo que es magnífico como el canto, que es que era una mujer estudiosa de la palabra, puesto que esto hace referencia a varios pasajes de la Mm, escritura, sí.
del Antiguo Testamento, por lo que suponemos que María era una judía devota y piadosa, Claro. conocida de la Escritura, del Antiguo Testamento, de lo que es la Torá, el Pentateuco, porque si no, no se entiende cómo es que tenga este conocimiento tan profundo y tan bíblico de la Escritura, y cómo Dios, por medio de ella, a través de su Espíritu Santo, nos muestra y nos conecta también eh, con lo que ella aquí exalta a Dios de parte de su propia persona. También este pasaje, este texto, muchos teólogos lo conectan con el cántico de Ana, ahí en Primera de Samuel 2. Sí. Parece una similitud, una cierta similitud, pero lo que esconde detrás de eso es que muestra una continuidad del pacto, de lo que Dios había prometido desde el Génesis. Una continuidad que yo creo que concluye aquí en el Evangelio con la venida, con la encarnación de el Hijo de Dios. Y aquí, bueno, remarca que María no se exalta a sí misma. Es increíble cómo ver a tantos marianos repitiendo oraciones a María, cuando yo no he escuchado, por ejemplo, a ningún católico que repita, por ejemplo, el Magnificat, Mm, porque María no lleva la adoración o la fijación a su persona cuando le toca hablar. No, claro. María lo que hace es llevarla a Dios, engrandecer a Dios. Incluso hasta reconoce que se humilla y reconoce la condición en la que estaba. Dice, Correcto. porque ha mirado la bajeza de su sierva, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Eh, mi alma engrandece a mi Señor. Son expresiones de humildad, de un espíritu humilde, sumiso, y toda la adoración y la fijación finalmente expuesta en nuestro Dios, en, en que nos muestra su misericordia, en que vivemos su control, soberanía, y en cómo exalta y exaltará a los humildes, en cómo mostrará misericordia frente a los soberbios y a los altivos, Mm, y cómo ha actuado de pura misericordia con nosotros. Y entonces, en ese sentido, María no se exalta a sí misma, mm, exalta al Dios mm. que la salva por gracia. No sé si hay algo que podía comentar ahí, profesor, en cuanto al texto. Sí, es maravilloso entender y podíamos preguntarnos bajándolo a nuestro contexto. Para ella, Dios, ¿no es cierto?, era su Señor y Salvador. Cuando decimos que Dios es el Señor, es el amo. Podemos pensar en el amo, pero no en ese amo, ¿verdad? Ese que con el látigo esclaviza. Es el amo, nuestro Señor, el cual atiende nuestra necesidad y también, ¿no es cierto?, reclama la adoración. Para ella era su Señor. Para ella Dios era su Señor y su Salvador. Reconocía su indignidad al decir su Salvador, porque yo no puedo decir tengo un Salvador si no reconozco mi necesidad. Si yo estoy satisfecho y pleno en todo, no necesito un Salvador, ¿verdad? Pero aquí ella reconoce ambas cosas, que Dios es su Señor y su Salvador. Él es mi amo, Él es quien rige mi vida. Y bien dice Benjamín, claro, había un estudio en ella. Ella de alguna forma no era una mujer ignorante en la teología de ese tiempo. Por lo que está hablando aquí en estos versículos del 46 al 56, 10 versículos, hace un despliegue histórico también, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho con ella y por qué Dios es misericordioso. Ahora, ella reconoce también, reconoce su bajeza y cuando hablamos de bajeza estamos hablando de su indignidad. No se siente digna no se siente digna de tan grande beneficio, de tan grande, magnífico, ¿no es cierto?, hecho sobrenatural que ella haya sido elegida, ¿verdad? A pesar de que necesita un Señor, a pesar de que necesita un Salvador, a pesar de reconocer su bajeza, yo reconozco mi bajeza, dice ella. Recuerdo ese hombre cuando entraba al templo, ¿no es cierto? Y hacía allá en Israel, decía el fariseo, yo doy mi diezmo, yo cumplo la ley,
y un montón de cosas más. Pero había otro que ni siquiera podía levantarse la cabeza del piso y decía, Señor, sé propicio conmigo, pecador. Entonces Dios exalta a los humildes y al soberbio, al altivo, lo mira desde lejos y ya sabemos cuál es el destino que está preparado para ellos. Entonces ella reconoce ese pecado, su indignidad, su bajeza y nosotros, la pregunta que podríamos hacer, ¿nos reconocemos a Dios como el Señor? ¿Reconocemos a Dios como el Salvador? Nosotros hemos creído que por nacer en una religión, cualquiera esta sea, sea católica, evangélica, en las 500.000 que hay, ¿no es cierto? Ya estamos arriba y no hay nada más que hacer, que el cheque está extendido en nuestro favor. Pero no basta con aquello. No basta solamente con tener una trascendencia, una historia, una tradición católica o evangélica o qué sé yo, póngale cualquier religión. Eso no es mérito. Eso, si fuese así, si fuese una obra, sería una obra, entonces Cristo no habría venido a darse la vuelta 33 años acá y a padecer como padeció. El amor fue mucho más grande, sin duda. Su misericordia, y ahí está el concepto de gracia que nosotros hablábamos. La gracia es un don porque nos constituye en su hijito, es un don porque nos hace participar de sus planes presentes y futuros. Vamos a estar con Él cara a cara. No sé cuántos lo creerán, pero vamos a estar con Él cara a cara, dice la palabra. Cara a cara, le veremos. Hay un himno, pero el himno es un himno. No es la palabra del Señor, pero la palabra dice que estaremos cara a cara con Él. No habrá necesidad de templo, porque Él no habrá necesidad de sol ni de luna, porque ellos resplandecerán. Estaremos con Él eternamente, sempiternamente, por los siglos de los siglos. Ahora, ¿a quién reconoce usted como Señor y Salvador? ¿Tiene usted, siente la necesidad, estimado amigo? Y no solamente a los amigos, a quienes estamos en la iglesia, los años no constituyen grado entre una iglesia, y lo hemos dicho tantas veces. En una institución externa, claro, si yo soy bombero, los años me van a cargar de medallas por el servicio prestado. Pero aquí en el Evangelio no es así. Los años no constituyen grado. Por lo tanto, yo necesito en algún momento atender la voz del Espíritu Santo para que mi corazón se disponga, porque sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible comprender la magnitud del plan salvífico hacia nuestra vida. Nosotros estamos porque somos seres religiosos. Aún el ateo dice ateo, pero ¿con qué está luchando? Contra Dios. Si no cree en Dios, entonces ¿para qué dice que no existe Dios? ¿Verdad? Si yo digo soy ateo, Mm, entonces me despreocupo, ni siquiera lo diría, porque no, Dios no me, si no existe, entonces ¿por qué tengo que hacer toda una parafernalia, todo un constructo, toda una ideología si no existe? O sea, íntimamente, en lo más profundo, sin duda, el ateo quiere que existiera alguien que no cree, en el caso de él, que existiera para creer y llenar ese vacío que obviamente solamente Dios lo puede llenar porque tiene la forma de Dios, ese vacío, como decía Pascal, un filósofo alemán, decía, bueno, el hombre tiene un gran vacío en su corazón y no puede llenarlo con absolutamente nada, solamente, ¿no es cierto?, con la presencia de Cristo, solo Cristo puede llenar ese vacío. Entonces la pregunta es, vuelto al principio, ¿es Jesús el Señor? ¿Es Dios el Señor de tu vida, estimado amigo? Y aún quien está en la iglesia, ¿es Cristo el Señor y el Salvador en nuestras vidas? Yo también me pongo ahí con Benjita, sin duda. Él es nuestro Señor y Salvador. ¿Queremos que sea nuestro Señor y Salvador? ¿Estamos dispuestos a rendirnos como ella reconoció su bajeza, su indignidad? ¿Verdad? Yo reconozco mi bajeza, dice ella, ¿no es cierto? Ha mirado la bajeza de su sierva y aún así le bendijo. Por ello es necesario, y por eso son estos programas y cualquier programa que se pasa en la tele, me refiero que tiene que ver con la palabra del Señor, en el buen sentido de la doctrina santa, tiene ese propósito, que nosotros seamos confrontados con la palabra del Señor, que atendamos el consejo de Dios. Aquí a nadie le queremos nosotros, ¿no es cierto?, convencer, no somos nosotros, yo no tengo poder de convencimiento. Puedo tener cierta habilidad para hablar, para expresarme, pero no tengo yo no puedo cambiar una persona. Benjamín, nadie, ni el mejor cristiano, entre comillas, puede transformar a una persona. Ese es un proceso solamente en el cual Dios puede cambiar una vida, transformar una vida, darle sentido a una vida. Nosotros necesitamos a Dios en nuestro mundo, necesitamos a Dios en nuestras escuelas, necesitamos a Dios en la familia, en el matrimonio, establecido como tal. Necesitamos a Dios en las leyes. Por eso estamos como lo hemos sacado, y aún el de la iglesia lo hemos sacado. Necesitamos a Dios en nuestra vida.
porque somos seres febles, somos seres mortales, pero con un alma eterna. Nuestro cuerpo usted podrá quemar, hacer lo que quiera con él, enterrarlo, partirlo, dinamitarlo, cortarlo, el cuerpo es cuerpo. Pero el alma, el alma es eterna con el espíritu. Hay un coro que en la iglesia Canuta cantamos nosotros que dice algo así, la letra más o menos dice como que perder la vida es mucho, perder la salud es más, pero perder la pérdida del alma es pérdida tal que no se recupera jamás. Lo que en vida no escogemos nosotros o no escuchamos el mensaje de Dios, y si nosotros damos vuelta a la espalda, entonces nosotros estaremos perdidos eternamente. No habrá nada más que hacer una vez que cerremos los ojos. Es en vida donde tenemos que hacer la misma confesión que hizo María. Dios, yo quiero que Dios sea mi Señor y mi Salvador. Yo no puedo navegar solo. Yo no puedo ir por esta vida, ¿no es cierto? Ya voy para los 74 años, me dijiste más joven. No puedo andar en esta vida a mi manera, ¿verdad? Como esa canción de Frank Sinatra, a mi manera, el segundo himno de Estados Unidos, creo que. No podemos andar a nuestra manera, pues, porque así vamos a morir a nuestra manera y cuando tengamos que enfrentarnos a ese Dios de misericordia, pero como Dios es justo, nosotros aquí pedimos justicia por cosas que pasan, justicia por el que muere, justicia por el que asesinó. Nosotros, seres humanos, pedimos justicia y no queremos que Dios pida justicia con el que ha obrado mal. Aquí están las autoridades y si no cumplen su tarea, Dios también los pondrá y los sacará. Cuando no cumple justicia, los que están, digamos, con la responsabilidad para cumplirla, si no la cumplen, Dios también le va a pasar la cuenta. Hay una justicia humana que hay que cumplir aquí. Y si aquí falla, como de hecho falla, ¿verdad? Está la justicia divina. La de aquí no tiene solución, pues. Porque si yo he perdido un ser querido por A, B o C, y va a haber justicia, y va a haber justicia, pero mi corazón estará satisfecho por esa justicia si ese hecho no va a levantar al muerto donde está. Claro, satisfacción personal y es necesario, sin lugar a dudas, pero la justicia debe operar de otra forma, opera de forma perfecta. Hermanito, está el otro, ¿no es cierto? Nos quedan como 10 minutos. El otro, el Gloria in Excelsis, voy a leerlo, ¿verdad? En el capítulo 2 saltamos al 2 de Lucas, del 8 en adelante. Qué maravilloso está. Y esta es una de las razones por las cuales se dice que no nació el 25 de diciembre, porque aquí están los pastores en, ¿no es cierto?, en las vigilias de la noche, guardaban en la noche a los rebaños, estaban afuera, en la pampa. Y en ese tiempo están en invierno en Israel, por lo tanto, difícilmente los pastores no creen que estaban con paraguas, una manta, ¿verdad?, a plena luz, imposible. Bueno, había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Estaban todo el periodo cuidando su rebañito. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, Jerusalén, un Salvador, que es Cristo el Señor, gloria a Dios. Un Salvador, el Salvador que reclamaba, ¿no es cierto?, y pedía María, y que nosotros debemos declamar. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. No es el pesebre que nosotros imaginamos, ¿ah? Literalmente no es ese pesebre. Más adelante lo vamos a explicar. Tenemos una visión, una concepción occidental del pesebre. No es el pesebre que acostumbrábamos, un tablito, no. Era otra cosa que lo vamos a explicar más adelante. Y repentinamente apareció con él ángel, una multitud de las huestes celestiales. Ya se había presentado Gabriel, que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron uno a otro, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron por lo que los pastores decían. Y María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído, como se les había dicho. Ese es el famoso Gloria in Excelsis. Hermano, quedan 10 minutitos. Pasó rápido el tiempo, ¿verdad? Sí.
El Gloria in Excelsis que están en cántico en varios himnos navideños, villancicos. Bueno, y aquí algo que decir sobre los pastores, que Dios anuncia el nacimiento del Salvador, no a figura importante o poderosa o apoteósica, rey e imperio, no. Él revela esta noticia primeramente a humildes, mostrando que la salvación y la venida de esta salvación no iba a ser por mérito, no iba a ser por, por importancia, es por gracia, no es por estatus. Y se lo revela a unos humildes pastores que estaban ahí pastando, cuidando a sus ovejas bien de noche. Para los reyes, Estos, increíble. A los pastores, maravilloso. sí. Estos pastores representan, nos pueden representar a nosotros como un pecador común al cual Dios se le acerca soberanamente y se le muestra. Esta figura yo la puedo tomar porque un pastor era algo común en aquella época, era un trabajo bien formal, como lo puede ser hoy en día cualquier trabajo formal. No era una persona y un oficio destacado, era lo más corriente, era lo más ordinario que había para su tiempo. Y en este sentido, todos somos de alguna forma corriente y ordinario, como esos pastores, pero con esta bendición, con este regalo, de que Dios se nos ha revelado a nosotros por medio de Jesucristo en su Evangelio. Eh, Aquí insistir que paz en la tierra es la paz con Dios. Nosotros somos salvos de Dios mismo. Eso es el Evangelio. Nosotros somos salvos de Dios, de su ira, de su castigo, de su justa indignación por nuestro pecado, por nuestra maldad. Y al venir Cristo a hacerse hombre y nacer en ese humilde pesebre, vemos lo que se nos es prometido en los profetas, que íbamos a estar reconciliados con Dios, íbamos a estar unidos otra vez con Dios. No es una paz emocional, como muchos quieren instalar, o una paz social, no, es una paz espiritual con Dios. De manera que ahora el pecador puede presentarse delante de Dios, no por su mérito propio, no por su propia justicia, sino por la justicia y los méritos de otro, que es aquel bebito que nace en el humilde pesebre, vive una vida de perfecta obediencia a Dios, muere en aquella cruz maldita, y por medio de esa cruz maldita nos hace benditos a todos los que vienen a Él, los que son llamados eh, por su nombre. Entonces aquí yo puedo hacer varios énfasis eh, cuando dice que el cielo se abre para decir que la salvación ha venido, ha irrumpido, y los ángeles no son o no anuncian consejos morales como a Cristo es un hecho, ha nacido, no, es como una verdad viva, una verdad realizada, imperante. Y ese cántico que tenían ahí los pastores y los ángeles, que daban, y daban gloria a Dios en la altura y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es el cántico que hoy todavía suena para todo aquel pecador. Yo creo que podemos sintetizar Gloria in Excelsis con esa invitación que nos hace el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El profe muchas veces menciona esos ejemplos actuales de los que hoy en día nos pesan y nos es motivo de dolor en la iglesia. Mucha gente que cree que por ocupar una banca, que por estar 30 años, que por que nació en una denominación, la salvación no es de nuestro propio mérito, no es por nuestra propia obra, no es por seguir una tradición denominacional,
No es por nada aquello que vamos a ser justos o aceptados delante de Dios. mm, Y la salvación en sí es justicia y todos demandamos justicia, mm, pero si nosotros demandásemos la justicia de Dios, nosotros también deberíamos morir por causa de esa justicia, porque mm, ninguno de nosotros llegamos al estándar que Dios demanda, porque nosotros muchas veces pedimos justicia contra el violador y el asesino, pero si Dios tuviera que hacer una justicia como Él es de perfecto, nosotros también caemos en el mm, saco y también claro, vamos para el infierno. Pero qué hermoso y qué tremenda bendición es lo que se nos muestra. Cristo ha venido, se ha encarnado, nació en un humilde pesebre, vivió una vida de perfecta obediencia y obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Por medio de esa muerte se nos ha prometido que la justicia viene de Él, que la justicia que Dios nos da es provista por medio de su sacrificio perfecto, puesto que como dice esos textos, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, lo trató como vil pecador, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo. Y es por medio de Cristo, mi hermano, en que tú puedes ser aceptado delante de Dios. Es por medio de Cristo que tú ahora puedes ser justificado, puedes ser tomado en cuenta, puedes tener comunión no por tus obras, no por tu mérito, no porque tú te levantas y haces devocionales, no porque tú tienes una vida eclesiástica, no porque participas aquí y allá. No, eso no es el Evangelio. Eso no es lo que nos revela el Señor en su palabra. Es por los méritos, por las excelencias, por las virtudes de otro, que es nuestro Señor Jesucristo. El verdadero, el verdadero hombre perfecto, el postrer Adán que cumple con las demandas de Dios y que finalmente es digno y es aceptado como el Cordero de Dios que quita nuestro pecado y que nos da por medio de ese sacrificio su justicia perfecta a nosotros, con la única premisa de que nosotros tengamos una fe confiada en Él. Entonces, el consuelo que tiene cualquier creyente en esta vida es ese. Yo leía días atrás un hermoso catecismo tocante a estos temas y decía, ¿cuál es el único consuelo que tiene un cristiano tanto en la vida como en la muerte? Y un catecismo muy lindo de Heidelberg decía que un cristiano debiese responder como que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, ya no me pertenezco a mí mismo, dice, mm, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me amén, libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que si la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto dispuesto para vivir en adelante según su santa voluntad. Muchos viven sin este consuelo, viven divagando en placeres, en deleites que son momentáneos, en deseos que son efímeros y no hay en consuelo, hay en un vacío que pareciera eterno. Pero yo hago y extiendo esta invitación. El único consuelo que tenemos en nuestra vida está en una persona. Esa persona es nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que mm, en vino se encarnó en esta tierra y mm, ha vivido una vida de perfecta obediencia. Resucitó al tercer día, levantándose con poder, gloria y majestad, derrotando al pecado, al diablo y haciendo posible nuestra justificación delante de Dios. Por eso la invitación a nuestros queridos hermanos oyentes, que la invitación está puesta. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dice Jesús. Y hace la invitación, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, todos los que están abatidos, todos los que viven una vida miserable, puesto que Dios será amplio en perdonar y Dios recibe al pecador con los brazos abiertos, puesto que Él ha venido a buscar lo que se había perdido. bien. Bien, estamos ahí concluyendo ya. Paz, qué maravilloso paz en el cielo
Gloria a Dios y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Necesitamos la paz hoy, ¿no es cierto? Y cada día que vivimos aquí en un mundo tan polarizado, tan dividido, donde a Dios se le ha dejado fuera de este cronograma, de este triángulo, ¿no es cierto? O de esta ecuación. Y dejar a Dios afuera significa navegar sin capitán la embarcación y sin saber dónde vamos a llegar. Estimado amigo, esperamos que haya sido bendición y esa paz podemos lograrla con Dios. Y esa paz es a través de Cristo Jesús. Dice Romanos 5.1 que justificados somos nosotros por medio de la fe, dice el apóstol Pablo, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. La única forma de tener la paz verdadera, que no se vende en la esquina un medio kilo, un kilito, un litro o medio litro, no esa paz que da la relajación momentánea en que entramos en la estratosfera, donde el ser humano, en su habilidad, en ese positivismo, intenta buscar un pedazo de paz. Si no viene de Cristo, entonces no es paz. Tan solo es un placebo que nos conducirá a un fin trágico. Que Dios le bendiga y le esperamos el próximo martes, si así Dios lo quiere. Padre Santo que estás en el cielo, te alabamos y te adoramos y te damos gracias infinitas por tu palabra que hemos entregado, por traer al recuerdo, pero más que nada para sintetizar en nuestra vida la necesidad de contar con Cristo como Señor y Salvador. Bendice a cada persona, hermano y amigos que han contactado este programa, Señor, y glorifícate en ellos, mostrándote como tú eres. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias, Benjita. Que Dios te bendiga grandemente a ti y a tu familia.